¿Cómo empezó la historia del ser humano? ¿Cómo se inicia la 3D? ¡Ah! ¡Oh! Vincent. La historia del ser humano es algo que a mí me apasionó toda mi vida, porque siempre estuve con los 4 jinetes del apocalipsis, estudiando si el humano en este planeta había venido por evolución o por creación. Y ve que ambos, aunque son falsos, siguen generando la dualidad, porque es que el juego aquí dentro de esta holografía es dual. Ojo, y siendo los dos falsos, fue por creación, la creación religiosa, ¿ok? Estoy hablando de la creación. Sí. Porque realmente hubo una creación, pero esta creación que tú dices, entre comillas, ¿ok? Entonces, el humano, ¿cómo se instaló? Yo recordaba los libritos esos de los evangélicos y el atalaya y todo. Fuimos creados por evolución, Charles Darwin, o por creación, Dios. Ninguna de las dos. Una creación que no es esta. ¿Ok? Porque ¿cómo empieza la historia del ser humano? Bien, lo que pasa es que tendríamos que adentrarnos muchísimo. Tendríamos que adentrarnos muchísimo en esto que cómo empezó la historia del ser humano con las civilizaciones humanoides. ¿Ok? Ojo, el humano no se inicia en este planeta. No. Señores, los que se quieran ir de este canal y no seguir escuchando, váyanse. ¿Ok? Mira, nosotros, las civilizaciones humanas, se generaron en unos sistemas estelares fuera de este planeta, fuera de este sistema solar, precisamente en otros sistemas que los vamos a llamar estelares, o sea, con otros soles. Pero ellos se generaron, y vamos a entrar un poquito en astrofísica, no en astrología, que mucha gente lo confunde en astrofísica, pero estamos hablando de los sistemas de Lira, los sistemas de Vega. Es más, estos dos últimos se fusionaron mucho, Lira y Vega, ¿no? Sirio, Orión, las Pléyades y Andrómeda. Hace eones de años. Recordemos que un eón, para cuando se nombran eones, lo que pasa es que hay varios conceptos de eones. El eón que tiene que ver con la parte del estudio de la formación de la Tierra, ¿ok? Geofísicamente hablando, un eón puede durar, está por el orden del millón de años. Entonces saca la cuenta. Lo que pasa es que el tiempo, o sea, vean, existe el tiempo físico que es el horizontal y existe el tiempo físico que es el vertical, el cuántico. Entonces, cuando tú quieres explicar algo, desde el punto de vista referencial inercial, tenemos que hablar para que nosotros lo podamos entender. Claro, entonces, cuando nosotros estamos claros en que un eón son 1.000 millones de años, entonces, bueno, se te pierde la escala. Por eso es que los contactos que han existido de razas extraterrestres, sean progresivas o regresivas con respecto a nosotros aquí los humanos, para poderse hacer entender desde el punto de vista frecuencial, mental o de conciencia integral, ellos tienen que bajar mucho la densidad, pero tienen que tener mucho cuidado.
Eso también lo vamos a ver después. Porque a medida de que se baja la energía y la frecuencia, ¿verdad? Tú vas perdiendo el contacto de tu verdadera realidad. Estoy hablando de estos seres que pierden con respecto a de dónde vienen o la fuente. Recordemos, nosotros somos la escala más baja en la densidad. ¿Ok? Fíjate que la pregunta de hace rato tuya, ¿por qué nos parasitan? Estos seres, aunque son multidimensionales y están de la 4D hacia arriba, ellos no tienen dentro de su concepto de formación la generación energética tal y como nosotros la tenemos. Fíjate que cuando hablábamos de los 3 sistemas de consumo de alimentos establecidos por Gurdjieff, hablábamos del alimento sólido, hablábamos del alimento de impresiones, ¿verdad? Y hablábamos del respiracionismo, o sea, de lo que era vivir a través de la respiración y lógicamente de la luz. Entonces, si tú a un humano le quitas el alimento sólido y le quitas el segundo alimento de impresiones, y está demostrado, lo pueden buscar en internet, es más, hay un documental impresionante, se llama Vivir de la Luz, que es la historia del respiracionismo. Hay gente que ha entrado en un proceso poco a poco de dejar de alimentarse, hacer ayunos. Aquí entramos en los conceptos de ayunos, porque el ayuno como elemento terapéutico es algo excepcional. Investiguen, no me crean, ¿ok? Pero personalmente yo me hago un ayuno los lunes, el inicio de semana, que es mejor inicio para tomar un buen desayuno, el mejor desayuno que pueda tomar, y vuelvo a comer hasta el martes otra vez a la misma hora. O sea, hago un ayuno de 24 horas. Y desde el martes hasta el domingo, yo hago nada más dos comidas al día. Hago el desayuno, lógicamente, y hago a media tarde, ¿no? Hago mi segunda comida, elimino la cena. Pueden buscar también esos estudios. Estoy hablando de que precisamente vamos a ayudarnos, ¿no? Desde el punto de vista físico, en donde las ratas de laboratorio, las pobres raticas, la longevidad máxima en ellas se ha logrado cuando bajan el consumo de alimentos, y bastantes. Hay un premio Nobel, lo buscan también en internet, un japonés que descubrió el concepto de autofagia, y es donde sale lo del ayuno intermitente, ¿ok? Entonces, estas personas dejaron de comer alimento físico, alimento sólido, y el alimento emocional, lógicamente, porque se abstraían del contacto con los demás, se iban a una cueva, se convertían en ermitaños, hacían estos ayunos prolongados y simplemente vivían de la luz y permanecían vivos durante años, años y años. Eso es lo que se ve en las culturas. Entonces, eso que tenemos nosotros y de que precisamente nosotros podemos retroalimentarnos nosotros mismos, crear, co-crear realidades, eso no lo tienen estas entidades, que aunque estén por encima de la 4D, porque se nos ha dicho siempre, no, si es una entidad espiritual o un ser extraterrestre de más de 4D, 5D, 7D, es bueno, que esos son benevolentes. No, señores. Recuerden, como es arriba, es abajo. Aquí hay gente buena y gente mala. Igualito es en las dimensiones superiores a las 2D, 3D, bueno, lo que pasa es que estamos hablando 1D, 2D, reino mineral, reino vegetal, reino animal, y nosotros dentro del reino animal como raza humana, y por encima de eso, ¿todo es bueno? No. Usted se puede conseguir un ser de octava dimensión en luz, forma y sonido con una fisicalidad específica para ese nivel de funcionamiento, y como lo vamos a ver en conversaciones posteriores, son demonios.
Son seres completamente dedicados, ¿verdad?, al autoservicio, no al servicio de los demás. Y eso es precisamente lo que ha generado no solamente la dualidad en este tipo de fisicalidad terrestre, sino la dualidad extrema en cientos y miles de galaxias donde existen diferentes tipos de vida. Entonces, eso que quede muy importante, retomando lo de la parasitación, ¿por qué lo hacen? Y por qué esto mismo sucede en diferentes constelaciones. Entonces, bien, retomando de que donde se origina la raza humana, pues es en Lira, prácticamente en la constelación de Lira, en donde se generó esta cuna, por decirlo así, de razas humanoides, ¿no? Todas estas razas prácticamente eran de Lira y de Vega, y muchas veces ellas se fusionaron, ¿ok? Entonces, hay muchas fuentes, hay mucha información con respecto al origen de la raza humana, pero lógicamente fue en esta parte de nuestra galaxia, que aquí es donde estaba realmente la cuna de la humanidad. Esto lo vamos a entender bien, Vincent, en una próxima reunión que tengamos, porque se hace vital, pero vital, muy importante, Vincent, el hecho, y me comprometo a explicar gráficamente el funcionamiento vertical de nuestro cuerpo humano. Les voy a adelantar algo. Vean, miren, entre este funcionar de realidad que tenemos nosotros a este nivel, que lo podemos llamar 3D, a donde está la fuente, que es el centro del universo, unos gnósticos dicen que hay 49 octavas. 49 octavas. ¿Por qué? Recordemos el número 7, ¿ok? Arrancamos de la pirámide del 3. Luz, forma y sonido. Eso es vital, ¿ok? Luz, forma y sonido. Y dentro de esas tres puntas de ese triángulo, la luz tiene 7 colores. En esta realidad, ojo que estamos hablando de esta realidad nada más con el espacio frecuencial absorbido por nuestros 7 sentidos, 5 físicos, 2 no físicos, a través de las gríngolas que nos han puesto. 7 colores, 7 escalas musicales y 7 sólidos platónicos. Que los que estén interesados busquen el canal, le puedo hacer promoción a Eva. Sí, se la merece. Dime por qué. Exacto. Eso sí, cuando pongáis dime por qué, os saldrá una canción de Antonio Orozco o algo así, le tenéis que poner canales. Y cuando estéis en el canal dime por qué, que os saldrán las listas de reproducción y vais a la de geometría sagrada. Van por la 20 y pico clase. Cada una vale la pena. Es que antes me sabe mal porque no le he hecho bastante promoción, pero es para hacerla. Hay una sabiduría ahí, señor, vaya tela. Sí, es una compilación. Pero Eva, beso. Beso. Gracias por esto, Eva. Bueno, entonces fíjate, entonces tenemos 7 sólidos platónicos, forma, 7 escalas musicales, sonidos, 7 colores del arco iris, luz. Bien, hay 7 octavas desde el nivel 3D donde estamos hasta la fuente, en el infinito, el centro de la galaxia. No, el infinito no, porque hablamos de cierta finitud, pero digamos que, ¿dónde estará el centro de la galaxia? Que es donde está la fuente. ¿Cada galaxia tiene su fuente? ¿Perdón? ¿O es una fuente para No. La galaxia es una sola. Por eso es que se va a hacer súper importante el hecho de que gráficamente, en nuestra próxima conversación, podamos nosotros explicar el funcionamiento de la verticalidad. Y lo que les estaba adelantando era que desde el nivel 3D a donde estamos, hasta arriba,
el triángulo 3, 7, 7, 7 y 7, pues también 7. Son las octavas que hay desde nuestro nivel 3D al centro de la fuente. Pero dentro de ese nivel hay 7 subniveles o 7 suboctavas. Y por eso es que muchos gnósticos hablan de 7 por 7. Desde nuestro nivel hasta acá hay 49 dimensiones. Pero hay otros gnósticos que, si hacemos la analogía con el piano, recordemos que do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eso son 5, son 7 notas, ¿verdad? 7 notas, ¿ok? Pero cuando tú en el espacio, búsquenlo en el piano, ves las teclas negras, esas son las subnotas y esas son 5. O sea que tú en el espacio de esa octava, que sería doceava, ¿ok? Entonces serían 7 más 5, 12. Entonces, desde este nivel hasta la fuente hay 144 densidades, ¿ok? Entonces, cuando dicen, no, que Jesucristo o el maestro Yeshua o Sanandas es un ser de 9ª dimensión o de 32 dimensión, y está Sanat Kumara y están estos seres que están en 42D o 50D. Entonces, entender este tipo de cosas, tenemos que venir desde lo más bajo. ¿Qué somos nosotros? ¿Dónde estamos? Sabemos muy bien. Estamos en un planeta Tierra, que hay mucho que hablar con él. Hay que decir, porque es un planeta decimal, porque nosotros que teníamos 12 hebras, que si lo vemos así, de ADN, en forma de estrella de 12 puntas, nos dejaron nada más 2, y las otras 10 nos las quitaron. Eso tiene mucho que ver con la potencialidad que nosotros tenemos nada más con 2. ¿Te imaginas con las otras 10 que nos quitaron? Porque es un planeta decimal, porque es un planeta prisión o un planeta en cuarentena. ¿Por qué? ¿En qué nivel? Pero ¿en qué nivel nosotros estamos desde esta 3D hasta donde está la fuente? Entonces, todos estos conceptos, ver la verticalidad del ser humano, que por analogía, tú puedes ver la verticalidad de otros seres en el universo con diferente fisicalidad, porque definitivamente nosotros somos lo más denso. Ojo, esto no quiere decir que somos lo peor o lo más malo, no, porque eso está aquí en tu mente precisamente. Estamos hablando de cómo tú creas tu realidad. Mucha gente, y he leído en muchos libros que nosotros somos la escoria, lo peor, lo más bajo, que por eso es que aquí hay guerras, asesinatos. ¿Por qué no hablan de la parte bonita? Porque Claro. que nos quieren es mantener, ¿verdad? En el lado acá del péndulo. Eres un granito de Claro, arena. pero cuando tú reconoces de que tu cuerpo es maravilloso, primero que todo, que tu cuerpo es maravilloso, que tú eres bello, lindo, que te amas, que quieres, lógicamente estás en un proceso de envejecimiento, pero yo no le tengo que buscar otra de experiencia, por decir algo, pero tú puedes ralentizar todo eso, disfruta el camino, disfruta el viaje, y que este planeta es lo peor. No, si tú sabes por qué está pasando esto en el planeta, por qué la densidad, por qué la dualidad y cómo haces tú para poder vivir dentro de él. Mucha gente me pregunta, tú estás en Venezuela, por Dios, ¿cómo haces tú para vivir en Venezuela? Yo decidí no irme. ¿Cuántos compatriotas hay en España venezolanos? Muchísimos. Es la segunda nacionalidad que más tenemos aquí. Claro, estamos pasando un momento difícil, pero yo no voy a la misma frecuencia o la misma energía del país. Yo precisamente, mientras tú te aíslas de las grandes ciudades y te pones en ciudades pequeñas, y si te vas al campo mucho mejor, tú comienzas a estructurar algo diferente. Entonces, ve que vimos ya en dónde se origina la humanidad. Ahora, ¿quién hizo esa humanidad ahí en Lira y en Vega? Ajá. Eso se va a responder
cuando veamos el esquema vertical de funcionamiento del cuerpo humano. La pregunta está respondida, pero falta mucho por explicar. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, a ver, digamos que es un planeta cárcel, como tú dices, ¿no? Y ahora las reflexiones que se me vienen a mí respecto de lo que ibas diciendo tú es que estamos en una cárcel porque tenemos mucho potencial y nos tienen capados y castrados porque somos muy peligrosos para ellos. Primero, no te quiero escuchar el término cárcel. No. Vale, lo has dicho tú, ¿eh? Bueno, ok. No, me disculpo. Vale, vale. El término cárcel. Cuarentena. ¿Por qué? Porque nosotros asociamos, a lo mejor fue que lo leí y pum, coño, planeta cárcel. Sí. Joder, tío, que soy humano también, coño. Vale. Entonces, en cuarentena, porque cárcel está asociado a cosas malas, parasitación, asesinos, ladrón. No, este planeta es un planeta en cuarentena, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, es lo primero. ¿Por qué estamos en cuarentena? Por eso mismo, porque tendríamos que hablar del gran punto de inflexión de la historia de la humanidad y el universo, que tiene que ver, además del conocimiento de la estructura vertical de todo ser con fisicalidad en este universo, es la Guerra de Orión. Que lo tengo aquí, que no, siguiente pregunta. Mira. La Guerra de Orión es un punto de inflexión demasiado arrecho, o sea, es un punto de inflexión muy importante. Es tal así que por el tiempo, fíjate muy bien, tenemos, y te voy a pedir permiso para preparar láminas para poder explicar lo que te dije, de la verticalidad para poder ir desde nuestro cuerpo físico hasta la fuente. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo son estas dimensiones? Y bueno, ya expliqué el porqué de 144 dimensiones, ¿ok? Los gnósticos. Todo esto que yo estoy diciendo no es autoría propia. No es que yo me las sé todas. No, esto es un proceso de lectura. Y la próxima vez que conversemos te voy a poner las imágenes de los libros que recomiendo para poder acceder, ¿verdad?, a todo esto. Pero ya de una vez te digo, mira, la Guerra de Orión merece una explicación, porque ¿qué es lo otro con la Guerra de Orión? Que como esto es exopolítica, ojo, exopolítica, y la política es una de las cuatro patas de la mesa de los cuatro jinetes del Apocalipsis, unos enfocan la Guerra de Orión por exopolítica de una manera y otros de otra. Entonces, hay que tomar esta información con pinzas, pero tener más o menos un concepto general. Porque mucha gente dice, no, la Guerra de Orión pasó, fue bestial, millones y millones de muertos, y ahora todo quedó feliz, se llegó a un acuerdo. Y yo leía esto, ¿qué? No es tanto así, ¿no? Sí, primero, la Guerra de Orión no se terminó. La Guerra de Orión se frenó, ¿verdad? Se frenó. Se llegaron a algunos acuerdos y eso generó una exopolítica súper especial, a través de la cual nosotros estamos en este planeta en cuarentena por la Guerra de Orión y estamos pagando las consecuencias. Pero cuando tú entiendas la verticalidad del funcionamiento nuestro, más cómo se generó todo lo de la Guerra de Orión, vas a quitarte velos y a tener un panorama un poco más exacto. Y lo mismo de siempre, los primados negativos. La Guerra de las Galaxias y la historia de la Guerra de Orión. Vaya, o sea que, a mí me encanta. Tengo aquí a Baby Yoda. Así como Avatar.
Avatar también, primado negativo. Los árboles, esos árboles gigantescos de dimensiones extraordinarias, son los tepuyes que tenemos nosotros aquí en la Gran Sabana en Venezuela. Entonces, pero en el caso de la guerra de Orión, ¿verdad? Hablaríamos también de lo que son las razas, pero simplemente fue un encuentro entre reptilianos, que son seres que vienen de las estrellas Alfa Draconis, que es un sistema Dracos, y los seres humanoides o humanos de Lira. Pero estaba la raza Urma también por ahí, ¿no? No, los Urmas entran después, ¿ok? Vale. Sí, es que esto es muy interesante, ¿no? Ya, pero demasiado. Entonces, este conflicto, todo este belicismo, ¿verdad? Llevó a una devastación infernal de planetas de Lira y murieron millones y millones y millones de vidas, ¿vale? De vidas humanas, humanoides. Bien. Y por eso es que después de este conflicto, para finalizar, generó en exopolítica lo que hoy conocemos como el Grupo de Orión y lo que conocemos por la Federación Galáctica. Y ambos, eso es política. Y lo político es lo peor que puede haber. Claro. O sea que si tú, no, que la Federación Galáctica me va a resolver la cuestión de la Tierra, de todo. Mentira, el trabajo es interno. El trabajo es interno, esto de lo que estamos hablando. Entonces, basado en exopolítica, quedan hoy en día, pero están así, y esa exopolítica se ve a través de los NPC, hoy en día metidos dentro de esto. Hay unas películas que siempre recomiendo, el show de Truman, tienen que verla para que puedan entender este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, estos dos extremos duales, Grupo de Orión y Federación Galáctica, para mí son harinas del mismo costal. O sea, hay que separar esto. Pero se va a hacer muy interesante echar el cuento por varias fuentes de qué fue la guerra de Orión, qué pasó en esta guerra, cómo se origina, cuáles fueron sus antecedentes, qué resultados dieron, por qué este planeta lo pone en planeta cuarentena, cuando este era un laboratorio de pesquisa, de pesquisa humana y de precisamente trabajar con los genomas. Porque cuando echemos este cuento del cuento de Orión, entonces ahí va a entrar Lemuria, la Atlántida, Mu. Vamos a ver por qué las razas élficas que habitaron todo este cinturón de fuego fueron prácticamente exterminados. ¿Por qué los polos se congelaron? ¿Cómo pararon la rotación de la Tierra? ¿Por qué la inclinaron? No, esto es para flipar, tío, ¿ok? Pero sí, estoy flipando. el tiempo, este tiempo horizontal, pasado, presente y futuro, nos ha dicho que pronto debemos cortar. Y creo que, bueno, hemos disfrutado tú y yo hoy esta conversación. Mucho. Y simple y llanamente, yo lo único que te puedo agradecer es que, igual hago yo con Eva, yo siempre planifico como a un mes que nos reunamos y ve, de las preguntas que quedaron pendientes, ¿ok? Sí. Las mantienes, no las vayas a eliminar. Pero sabemos que hablamos de la guerra de Orión y hablamos del origen de la raza humana, pero tenemos que extendernos con esas dos, papito, ¿ok? Sí, sí. Empezaremos entonces, por ahí el otro día y le ponemos lo de... Claro, y me vas a permitir hacerte unas láminas, porque por supuesto, así con las manos no te puedo explicar mucho, aunque los dedos... Te lo has currado, ¿eh? Pero no gesticula súper bien.
Pues querido Domingo, tenía muchísimas ganas de empezar, no ha defraudado la charla, para mí ha sido un orgasmo aquí escucharte, porque, joder, tío, es que sabes mucho y explicas muy bien y sin diapositivas, y da gusto charlar contigo y escucharte y aprender, porque lo sueltas, se nota que sale del alma y es bellísimo hacerlo de esta manera, tan fluido. Yo de verdad que el agradecido soy yo, he disfrutado este momento contigo. Te, te confieso que también he aprendido mucho de ti, he revisado tu información, me ha parecido fabulosa por todo este camino que te ha tocado desde el punto de vista físico y después llevarlo al plano espiritual. Y sé que tienes un corazón inmenso, un corazón noble, grande, y de verdad que el día de hoy pues estamos iniciando un proceso que creo que va a ser muy fructífero. Sí, yo creo que Gracias, sí. gracias por invitarme. Gracias a ti, corto y hablamos un minutito y ya te dejo con que disfrutes del Caribe. Corto la charla. A ver, gracias Chao, por estar ahí, chao gente. público. Sois los mejores.